Muy buenas noches, encantados de saludarles otra vez. Sé que están disfrutando mucho de las ponencias, de todos los profesores destacados que están presentes con ustedes, así es que me honro nuevamente en participarles un nuevo tema que, que le ha parecido importante a todo el equipo de CIPLEX, y es decir, cómo nació el neoconstitucionalismo. Me parecería importante comentarles esto, cuál es el antecedente histórico, cuál es el requerimiento de la sociedad, cómo ha cambiado el requerimiento de una parte legalista llamado a los estudiantes del derecho y también profesionales que conocemos como el positivismo, a este constitucionalismo, y cuáles son las diferencias entre uno y el otro. Y me parece importante siempre tener conclusiones, ya sea de mi parte o de parte de ustedes, soltar un tema ahí para tener conclusiones respecto de lo que podemos tratar, ¿no es cierto? Así es que empezamos ahora. Esta es una clase corta, pero no cansarlos, pero espero que la disfruten así como cuando yo la preparo. Eh, Como les decía, es el neoconstitucionalismo, ¿no es cierto? Hay un antecedente bien marcado, bien radical respecto al nacimiento del neoconstitucionalismo, y es el siguiente. En Europa, en el siglo XIX, fue procedida de manera exclusiva por los valores de la burguesía liberal. Esto es importante, ¿no? Este grupo de personas que estaban en el control del poder, ¿no es cierto?, son los que proponen cómo debería ser manejado el derecho, la estructura jurídica. Y ellos dan lugar al Estado de Derecho basado en una historia fuerte de soberanía y en la omnipotencia de la ley. Entonces, si escuchamos siempre o nos educamos siempre con el que le caiga todo el peso de la ley, que, que sea rajatable el tema, ¿no es cierto? Esto es realmente lo que pasó en este tiempo. ¿Y cómo lo conocemos nosotros como escuela jurídica? Es llamado el positivismo, es decir, del positivismo no nos movemos. Dice la ley, dice exactamente eso, y por lo tanto no se mueve respecto a lo que dice la ley. No aplicamos ninguna otra cosa que no sea la ley, lo que dice la ley. Y eso le va a excluir una norma a la otra y se aplica. Es más, uno de cada caso sabía qué norma va a aplicar. Eso básicamente es el positivismo, ¿no es cierto? Es estructura de normas, la que está clarísimamente estipulada, y de que eso no se aparta. Entonces, ¿qué pasa después? Que vemos que hay una necesidad, ¿no es cierto? Viene una sociedad pluralista que reclama derechos, que ya no solo está sometido, digamos, a este estricto y rigidez de la norma, ¿no es cierto? Estrictez y rigidez de la norma, y dice, hey, queremos también una consistencia de valores, porque consideramos que eso también puede primar en un sistema jurídico, una estructura jurídica, ¿no es cierto? Y viene esta exigencia, queda plasmada en las constituciones de la posguerra. ¿Por qué? Porque obviamente creía yo, y en buena hora, a pesar de la catástrofe de la guerra, que lo que viene después siempre fue bueno, es decir, se generaron fondos para los países, y además se genera un nuevo derecho, porque dice, esto no estaba contemplado, ¿cómo juzgamos el tema? ¿O cómo podemos plantear para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, ¿no es cierto? Y aquí nacen las nuevas constituciones en las cuales ya se reflejan derechos y garantías, que eso es lo importante ahora. Recuerden que en la primera clase vimos nuestra constitución, que cómo está plasmada, de un catálogo de derechos, garantías también, derechos fundamentales, y además la forma de ejercerlos, ¿no es cierto? Eso me parece lo más importante. Aquí viene esta constitución a la que se requiere un derecho y una ideología jurídica dúctil, y que va como una alternativa al positivismo, a esa rigidez que hablamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características principales del constitucionalismo? Me pareció que de rescatado de las lecturas que he tenido, que son varias, y hoy me voy a permitir sugerir varios autores respecto del constitucionalismo, pero aquí veo que es básicamente lo que ocurre, ¿no es cierto? Le dan más importancia a los valores que a la norma, ¿no es cierto? Va la ponderación en lugar de la subsunción. Ahora sí ponderamos valores uno del otro, qué se puede aplicar, qué no aplica, o mezclo incluso. Rescato algo de uno, rescato algo del otro y lo aplico para una resolución, ¿no es cierto? Va también la omnipresencia de la Constitución en vez de independencia del derecho ordinario. Recuerden ustedes que habíamos hablado aquí siempre de la supremacía. Me agradó también, por ejemplo, en la página de la Corte Constitucional, ustedes pueden fijarse ahora
lo último resuelto, que fue la aprobación de la despenalización del aborto, y también la aprobación del decreto ejecutivo del estado de excepción, por ejemplo. Ahora en la parte de abajo de la página de la Corte dice: velamos por la supremacía de la Constitución. Me gustó mucho porque yo siempre procuro que así sea, que se vele por esa supremacía. Y aquí es una de las características del constitucionalismo, ¿no es cierto? La omnipresencia de la Constitución en vez de la independencia del derecho ordinario. ¿Cuál es otra característica muy, muy principal y particular? Es la omnipotencia judicial apoyada en la Constitución en lugar de la autonomía del legislador democrático dentro del marco de la Constitución. Es decir, quien generaba, recuerden ustedes, quien generaba únicamente, tenía potestad para generar las leyes antes, era el legislativo. Hoy se puede generar jurisprudencia de respecto de los jueces y además la facultad de interpretación de las normas y que pueda dejar, por ejemplo, sin efecto un artículo de ley o una norma, ¿no es cierto?, es la Corte Constitucional, que es el máximo ente respecto del área constitucional, al menos en nuestro país, ¿no es cierto? Creo que en otros países se replica esto de esa autoridad que tiene una Corte Constitucional, pero ya le damos esa potestad a la Corte. La Corte es la autoridad suprema respecto al tema constitucional y además puede dejar sin efecto algún artículo de la norma que considere que se va en contra de esos principios fundamentales consagrados en la Constitución. Lo que a mí, como amante del derecho constitucional, me parece ideal, porque antes debíamos presentarlo como proyecto para que el mismo legislador sea quien pueda decir o no de la validez de una norma, ¿no es cierto? Hoy le dejamos esa característica o esa potestad a la Corte Constitucional a fin de que sean ellos quienes, jueces, que están tratando regularmente con derechos humanos, catálogo de derechos de la Constitución, derechos fundamentales, los derechos llamados los DESCA, derechos económicos, sociales y culturales, y además los derechos expuestos en los tratados internacionales de derechos humanos, quien sea quien decide si es que efectivamente una norma es constitucional o no, como ya hemos visto los ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, estas son las características del constitucionalismo. Qué importante les traigo colación también, porque aquí hay criterios entre normas y principios para que ustedes puedan verificar cómo, por ejemplo, los jueces resuelven ahora los temas constitucionales y se separan efectivamente los conceptos de norma y principio, ¿no es cierto? Y les hago unas diferenciaciones, tal vez ahí pueden ustedes dilucidar ejemplos que pueden caber entre cada uno de las normas. Esto no es concluyente, tampoco es excluyente. A criterio de David Carrión Mora, sí los he traído a colación, pero la verdad es que esto ya entra mucha filosofía del derecho, así es que con los autores que yo les voy a sugerir después, ustedes pueden generar sus propios criterios y para mí eso es lo que corresponde respecto del constitucionalismo, ¿no? Porque se puede aportar con teoría, se puede aportar con los casos prácticos. Si ustedes litigan en derecho constitucional, se pueden fijar, por ejemplo, que las sentencias pueden traer estos principios, otros los pueden tocar a medias, otros complementan principios, y eso es lo dúctil del derecho constitucional, no es rígido. Acuérdense que vimos una diferencia porque nace el derecho constitucional, ¿no es cierto?, de la rigidez del positivismo a lo dúctil del constitucionalismo, ¿no es cierto? Entonces, la primera cualidad o criterio sería la cualidad que tiene, por ejemplo, una norma es del todo o nada, ¿no? Es súper radical, que se predica de las reglas frente al peso o importancia relativa de los principios. Es decir, les voy a poner un ejemplo después de analizar esto que me parece básico para ver normas de principios. Si una regla asociable resuelve el caso y si no resuelve el caso, es que no resulte en modo alguno aplicable. Aquí es la radicalidad de la norma, ¿no es cierto? Yo esta norma le voy a aplicar a tal caso y le reemplaza a la otra, ¿no es cierto? Y solamente esta es aplicable, no existe otra. En cambio, los principios nos ofrecen pautas de orientaciones no concluyentes que deben conjugarse con otras normas o principios. Entonces uno puede rescatar. También decir que esto se aplica, no es excluyente de otra norma. Se aplica esta en convivencia con esta, y así es como más o menos resuelven los jueces temas constitucionales. Sé que también nos acompañan ahora jueces y les están dando un criterio para que ellos puedan valorar o certificar que así se están resolviendo respecto a los temas constitucionales.
Ya no solo en la radicalidad de las normas, sino en los principios que te da el derecho constitucional. Otra diferencia que data de este criterio es que el carácter cerrado de las reglas y el abierto de los principios, ¿no? Vengo mencionando más de una vez esto. O lo que es lo mismo, la ausencia en estos últimos de los principios de un verdadero supuesto de hecho. En las reglas podemos conocer a priori los casos en los que procede su aplicación y por tanto también sus acepciones, lo que resulta imposible en presencia de un principio. Aquí decimos, esto está clarísimo, transgredió tal cosa, le aplica tal norma, ¿no es cierto? En cambio, en los principios podemos decir que sí, efectivamente ponderamos y decimos, sí, le correspondería tal sanción, pero también ponderamos el hecho de que hay un principio que dice esto, hay otro principio que dice este otro, y por lo tanto no somos tan a rajatabla al juzgar estrictamente con la norma, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia entre el positivismo, cómo se puede aplicar el positivismo para los juzgadores y así como aplican los principios del derecho constitucional los juzgadores de ahora, que hay una gran diferencia. Acuérdense que veíamos en la clase inicial cómo se ejercen estos derechos, por ejemplo, y también en la clase que les he presentado de la acción de protección, que entiendo que pronto subirán a la plataforma, la facilidad o la no rigidez para presentar una acción de protección que permite que, por ejemplo, cualquier ciudadano lo pueda hacer, incluso en compañía de un abogado, que no necesita citar, por ejemplo, normas ni doctrina, sino que narrar hechos, presentar pruebas y que el juez pueda determinar si existe o no una vulneración, un derecho. Lo que dista muchísimo de lo que es, por ejemplo, COIP o COGEP, en los cuales está marcado estrictamente cómo presentarlo, ¿no? Esas veo las diferencias que ustedes la puedan identificar también. Otra idea entre criterio de norma y principio es que la idea que las reglas solo emiten un cumplimiento pleno, mientras que los principios son mandatos de optimización, que ordena que se realice algo en la mayor medida posible. Los principios van a optimizar qué se puede aplicar en un caso, qué no se puede aplicar en otro caso, ¿no es cierto? Y les digo otra vez, rescato nuevamente algo que me pueda servir para aplicar el caso. Me acordé del principio tal, me acordé del otro principio por cual también, y me va a servir para aplicar el caso, ¿no es cierto? No es la rigidez, nuevamente les menciono. Otra diferenciación en el conflicto entre reglas se resuelve mediante la declaración de invalidez de una de ellas o bien concibiendo a una como excepción de la otra, es decir, la una no la aplico aquí, por lo tanto está declarada inválida y la otra es que reemplazo la aplicación de la una por la otra, si es que diera el caso que tengo dos que pudiera aplicar, ¿no es cierto? Pero aquí le aplico una, porque así es la rigidez del tema positivista, ¿no es cierto? Y mientras que un conflicto entre principios requiere ponderación, se supone el triunfo en uno de ellos, pero solo por un caso concreto. Es decir, el principio que me sirve para resolver un caso aquí en un tema constitucional, ¿no es cierto? No es para todos los casos. Es lo que ocurre con la norma, es decir, con esto aplico y juzgo todos los casos que se me presenten, ¿no es cierto? En el derecho constitucional va el principio, digo, me va para este caso en concreto. Para otro caso no me va a servir este principio, por lo tanto aplico otro principio. Si van identificando las diferencias en el tema de aplicación del positivismo en el juzgamiento y también para que vean los principios que aplican para juzgar en el derecho constitucional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha nacido en base a lo que hemos analizado? Es decir, de la aplicación, no de normas, sino de principios. Lo que conocemos hoy por hoy, quienes estamos en el derecho constitucional o nos interesa el estudio del derecho constitucional, da nacimiento a la argumentación jurídica. Y el concepto general de esto es, para que vean una diferencia grande, se le entiende como la actividad sujeta a las normas, pero que mantiene un espacio de libertad o discrecionalidad. Es decir, sí puedo verificar qué dice la norma, pero me da el espacio al juzgador para que yo tenga ese espacio de libertad o discrecionalidad de juzgar conforme más ampliamente, separándome un poco de la estrictez y rigidez de la norma a mi discrecionalidad. Es decir, verifico, compruebo, traigo a colación este principio, verifico que se ha violado o no un derecho constitucional y eso no es
en una rigidez, sino que sí me da un espacio de libertad de actuación y de discrecionalidad. Y también no se olviden que estas sentencias generan una jurisprudencia mucho mayor que cualquier tema positivista, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia gigante entre una cosa y la otra. A diferencia de cuál, del positivismo radical, que tiene el criterio inapelable de lo justo e injusto, donde se deduce una obligación moral incondicional de obediencia al derecho. Es decir, ahí mi tema discrecional, por ejemplo, no podría aplicarse, y esa es la diferencia en la argumentación jurídica. No puede aplicarse porque así yo tenga que aplicar valores, ¿no es cierto? El tema axiológico, que se menciona muchísimo en la Constitución o en el neoconstitucionalismo, los valores que yo quisiera no los podría hacer porque tengo una obediencia incondicional al derecho. Y esa es la gran diferencia con el derecho constitucional. Entonces, en esto ya la argumentación jurídica se conoce a quienes lo han presentado como tal, la teoría de la argumentación jurídica, que son autores como Robert Alexi y después también Manuel Atienza, pero que les sugería que los puedan estudiar, ¿no es cierto? Me pareció importante que ustedes puedan entenderlo de esa manera y hacer las diferencias entre la una y la otra. Me permití tener autores como referencia ahora, por ejemplo, hay autores, hay otros también, incluso ecuatorianos, pero acá tengo un listado, Gustavo Zagrebelsky, que tiene una obra, Luis Petro Sanchís también, Robert Alexi, Habermas, Working, Nino, de Working, puedo rescatar los derechos en serio, donde se oponen al positivismo, lo hace también Nino, lo hace también Habermas. Gustavo Zagrebelsky tiene este libro famoso respecto al constitucionalismo que se llama El Derecho Dúctil y le da estas categorías que hemos mencionado ahora, ¿no es cierto? Entonces, eso de que salga de la rigidez de este positivismo radical y que pueda someterse al tema axiológico y de valores que yo también como juzgador lo puedo hacer, ¿no? Perdón la interrupción un segundito, ahí me falló la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que yo les dejo suelto en esta clase? Que no quería hacer, no quería alargarme mucho, pero sí quería que ustedes lo puedan considerar, esas diferencias. Y de aquí a partir, porque creo que de eso se trata la academia siempre, partiendo de estas diferencias, ustedes pueden ver cómo nació el positivismo, quién estaba en control del poder en el tiempo, cómo la ley se va adaptando efectivamente a lo que va ocurriendo en una sociedad y por qué se exigen cosas respecto de una sociedad. Me voy al caso práctico ahora, ¿cómo hubiéramos imaginado que una corte resuelva respecto de si es que un artículo del COIP, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, pueda ser constitucional o no, o se declare que una corte declare inconstitucional ese artículo específico de la ley en la cual se despenaliza el aborto. Y ahí vemos nosotros esta apertura que tiene el derecho constitucional, que yo agradezco que así sea y que tengamos un órgano de justicia constitucional que es la máxima autoridad en el tema y que pueda juzgar al respecto. ¿Cómo lo hace? Lo que hemos mencionado aquí, con ponderación, dándole valores más que la norma, y estos resúmenes que les he aplicado hace un momento, ¿no es cierto? ¿Qué criterio les quiero dejar a ustedes del que les nazca la duda? Es decir, o aplicamos normas, sí, pero me dejas un poco de flexibilidad. Para mí, sí, tampoco se podría decir que se debe respetar completamente la norma porque estaríamos en un estado que no es de derecho, ¿no es cierto? Y sí estamos en un estado de derechos también, de derecho y de derechos, ¿no es cierto? Que podemos exigirlo. Pero les dejo suelto el tema porque creo que esto ya no es un tema estricto, sino suelto, es decir, que con las lecturas de los autores que les he propuesto se puedan generar un criterio y decir, rescato esto del autor, el autor, unos critican a otros, rescato esto, rescato el otro, y además que pueda generar un criterio. Para mí, efectivamente puedo verificar que al existir ese Estado de Derecho, ¿no es cierto?, y de derechos, creo que sí se puede aplicar, rescatar mucho de la norma, pero a la vez dejarlo abierto y en esta
argumentación jurídica que uno pueda exponer delante de los jueces, sí efectivamente traer a colación una norma, pero también principios, es decir, qué principios se puede aplicar a un caso específico, qué principios puede compartir para la aplicación de un caso específico. Y eso es lo que he querido proponerles ahora en el tema de la clase de hoy, y para que ustedes entiendan cómo nació, cuál fue el contexto del nacimiento. Vimos que es posguerra y que en Europa ya se lo ha venido manejando durante muchos años atrás el tema del constitucionalismo. Nosotros como latinoamericanos nos llega un poquito tarde tal vez, pudimos haberlo aplicado antes, pero tenemos casos muy prácticos aquí, caso de boliviano, el caso ecuatoriano, donde ya se dan esos derechos que tal vez debían estar presentes en una constitución, ¿no es cierto? También, como lo dije en la primera clase, esa estructura del Estado, pero básicamente me voy porque soy un defensor de derechos del catálogo que consta en la Constitución, así como de la Convención Americana de Derechos Humanos y de Declaración igual de Derechos Humanos. Soy un convencido de que hoy somos los entes que podemos reclamar esos derechos y tenemos la llave para accionar cuando esos derechos no se cumplan. Me pareció importante compartirles esto, les dejo ahí abierto el panorama porque de eso se trata, no, esto no es, a pesar de que lo hacemos de manera virtual, no es un monólogo, sino que les dejo para que ustedes lo puedan considerar. Para mí sí debe existir la convivencia, si bien es cierto podemos reclamar, hacer efectivos esos derechos, pero aplicando norma, pero también haciendo efectivos los derechos, los ratifico esto, ¿no es cierto? Y aplicando lo que llamamos como principios, porque vimos también una diferencia entre norma y principio, y es lo que le da la diferencia grande al constitucionalismo moderno de lo que podíamos haber manejado antes, que era algo súper estricto, algo súper inamovible, que no se puede concebir que se aplicaba o no se aplicaba. Así es que me ha dado mucho gusto saludarles en esta nueva ocasión, esta nueva clase. Les dejo un abrazo fuerte, continúen con los programas que están subiendo, los planes se suben nuevamente a la página y espero que los disfruten así tanto como nosotros lo hacemos al compartir el conocimiento. Les dejo un abrazo fraterno, David Carrero Mora, les saluda y espero verlos pronto nuevamente. Muchas gracias. www.sitiolex.com